Vamos a escuchar la palabra de Dios. Ya adoramos, ya exaltamos, ya dimos gracias a nuestro Dios por todo lo que Él nos ha permitido realizar el día de hoy, ¿verdad? ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. ¿Cuántos exaltamos su nombre? Amén. Amén. ¿Cuántos saben que somos hijos de Dios? Amén. Hoy nuestra enseñanza es hijos, somos hijos de Dios. Amén. Y como hijos de Dios muchas veces lo hemos enseñado y nos lo han visto de esta manera, que como hijos de Dios nosotros somos reyes, sacerdotes, príncipes, y como somos reyes y sacerdotes y príncipes e hijos de Dios, merecemos todo. Y como somos hijos de Dios, en muchos lugares nos han enseñado que no tenemos que pasar pruebas o dificultades, que cuando entramos al Evangelio todo es color de rosas, que nuestra vida va a mejorar, que ya no vamos a tener problemas y dificultades, que ya no vamos a tener necesidades. Y hasta cierto punto es verdad, nuestra vida cambia cuando somos hijos de Dios, cuando aceptamos a Dios. Muchos pensamos que como hijos de Dios ya no vamos a tener pruebas o tentaciones, y no es verdad. Al contrario, cuando eres hijo de Dios tienes pruebas y tienes tentaciones. Nuestro maestro, nuestro pastor, el día domingo nos demostró que no es lo mismo una prueba y no es lo mismo una tentación, ¿sí? Pero hoy vamos a ver por qué los hijos de Dios tienen pruebas y dificultades. Si el Hijo de Dios, el primogénito de toda la creación, así lo declara Pablo, lo padeció, ¿qué nos hace pensar a nosotros, ¿sí?, que no seremos probados? ¿El Hijo de Dios fue probado, sí o no? Sí. ¿Por quién fue probado? Yo aquí les quiero hacer una pregunta. ¿Por quién fue probado el Hijo de Dios? ¿Por el diablo? También por los fariseos. ¿Por los fariseos? Pero al comienzo de su ministerio, ¿por quién fue probado? ¿Por Dios, por el diablo o por quién? Si hemos leído la Escritura, sabemos que el Señor Jesucristo fue probado por el diablo. Pero hoy vamos a entender algo muy importante, ¿sí? Vamos a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 dice en Reina Valera: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Muchas de las veces nosotros pensamos o decimos que el diablo es el que nos tienta, que el diablo es el que anda atrás de nosotros, y es verdad. Dice el apóstol Pedro que el diablo es como un león rugiente esperando ¿a quién? Devorar. Pero aquí surge una pregunta, porque si leemos con atención el primer versículo, dice Mateo 4, versículo 1. Mateo 4, versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, ¿quién lo llevó al desierto? El Espíritu. El Espíritu. El Espíritu Santo, el que reposó sobre de él, dice que fue llevado, lo impulsó hacia el desierto. Ahora, el desierto es un simbolismo hacia las pruebas, ¿cierto o no? ¿Para dónde los llevó? Cuando Dios sacó volvemos, y siempre vamos a tocar este punto, porque tenemos que entender lo que Dios hace y cómo lo hace. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, ¿hacia dónde lo llevó? Hacia el desierto. Tenían que cruzar el desierto para poder llegar a la tierra prometida. Algo que yo escuchaba de un maestro que está creciendo mucho en su enseñanza, es que ¿cómo entró el pueblo de Israel? O más bien, ¿cómo entró Israel a Egipto? Pregunto yo, ¿entró como una nación el pueblo de Israel? Si nos vamos a Génesis, Israel entró como una familia. No entró como una nación, entró como una familia a Egipto. El pueblo de Israel, ¿cómo salió? Como una nación. Como una nación. Como un pueblo. Y cuando ya tienen esa relación con Dios, cuando ya Dios se les aparece en el monte Sinaí, Dios los afirma como una nación. Muchas de las veces nosotros vamos a ser probados
¿sí? Y Dios y el Espíritu Santo nos va a llevar al desierto para que podamos avanzar de una familia a ser una grande nación. Pero necesitamos ser probados, necesitamos tener esa madurez en nuestro corazón. Como lo decía el pastor el día domingo, ¿sí? Las pruebas, las luchas, las dificultades son ¿para qué? Para que maduremos. Y lo hemos visto, ¿sí o no? ¿Nos han pasado cosas, sí o no? Claro que sí. Cosas que hacen que pierdas la paciencia, que pierdas el objetivo de lo que realmente vas a hacer en Dios. Las pruebas son necesarias, claro que sí. ¿Por qué? Porque nos van a llevar a esa madurez, a tener carácter. Romanos capítulo 5, un ejemplo, dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia, carácter. Carácter. Necesitamos tener paciencia para que nuestro carácter sea formado. ¿Y sabes dónde vamos a obtener esa paciencia? En el desierto, en las pruebas, en las luchas. Es ahí donde Dios va a empezar a formarnos. Amén. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo y estamos sacrificando nuestra carne, o sea, nuestros deleites o nuestros sueños, el mismo Espíritu nos impulsa al desierto para ser probados. ¿Por qué Dios no permitió que Jesús fuera probado antes de que llegara el Espíritu de Dios? ¿Por qué Dios se tuvo que esperar hasta que Jesús tuviera 30 años, fuera bautizado y que recibiera el Espíritu de Dios? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos enseña, el que nos ministra. Si Jesús o Yeshua hubiese ido al desierto o a las pruebas para ser tentado sin el Espíritu Santo, ¿crees que hubiese caído? Porque nuestra guía es el Espíritu Santo. Si nosotros en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, no tenemos al Espíritu Santo, ¿sabes qué va a pasar? Que vas a acceder a lo que el diablo te está ofreciendo. Cuando tú dejas que el Espíritu de Dios se apague en tu vida y no sea el guía, no sea el sustento, no sea el que te esté instruyendo, vas a acceder a lo que el diablo te está ofreciendo. Amén. Ahora, Dios no nos deja a las derivas, Dios nos da esas herramientas. Dios nos dio al Consolador para poder pasar estas pruebas y estas tentaciones. Pero si nosotros ahorita no anhelamos al Consolador y no le decimos: Señor, que tu Espíritu, tu Ruaj, venga sobre mi vida y me ministre, me lleve, me guíe, y quieres ser guiado a lo que tú piensas, a lo que tú crees, vas a acceder a lo que el diablo te está ofreciendo. Todo discípulo requiere tener al Espíritu Santo de Dios. No puedes conducirte nada más con lo que tú alá y se va, a lo que tú crees que es correcto. Porque esto, el corazón, nos llega a fallar. Nuestras emociones nos llegan a fallar. Jeremías dice que nuestro corazón es engañoso. Si nosotros nos dejamos guiar por nuestras emociones y no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a pasar 40 años en ese mismo desierto. ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto? Versículo 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo? Tuvo hambre. Tuvo hambre Jesús, después de 40 días y 40 noches. ¿Sí? Pero el apóstol Pablo dice que él renunció a todo lo que él era, a su potestad, a ser Dios, y se hizo como nosotros. Entonces, si se hizo como nosotros, ¿sí?, tuvo las mismas debilidades que nosotros, nada más que dice que no pecó. Claro, la Biblia dice que él no pecó, pero las mismas debilidades las tuvo igual que nosotros. Yo me pregunto, ¿cómo es que Jesús no pudo tener hambre 40 días y 40 noches? Cuando nosotros no comemos un día y ya nos andamos desmayando.
Ya estás que te duele la cabeza, ya estás que se te bajó el azúcar, la presión, ya necesitas un chocolate. ¿Cómo es que el Hijo de Dios puede aguantar ese tiempo? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, hace otra pregunta. Si el Espíritu Santo de Dios ya estaba en él y lo estaba haciendo, ya lo había ayudado 40 días, 40 noches, ¿cómo es que tuvo hambre? Necesitaba ser probado. El Espíritu Santo, claro que le podía dar. Si Dios le dio maná a Israel, un pueblo desobediente, les dio carne, les dio agua en el desierto y que eran desobedientes, ¿a poco Dios no podía darle tantito maná a su hijo? Claro que sí, pero necesitaba ser probado. ¿Quieres que Dios te dé? ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te levante? ¿Quieres que Dios te dé grandes cosas? Dios te las puede dar. Pero Dios necesita probar tu corazón. Sí. Ahora, como te lo decía desde un principio, no estamos solos. Él es la promesa, el Espíritu Santo era la promesa también para nosotros. Amén. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 2, versículo 18. Hebreos 2, 18 dice: debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Dice, si Él mismo pasó por sufrimientos y por pruebas, claro que puede ayudarte a ti. Él entiende tus debilidades, Él entiende lo que tú estás pasando, Él entiende cuando te sientes desanimado, cuando te sientes cansado, cuando te sientes frustrado, cuando sientes que ya no puedes más. Él te entiende. Amén. Y aunque a veces le decimos a Dios, ay, tú no me has de entender, claro que Dios te entiende, porque el Hijo de Dios pasó por eso. ¿Tú crees que Dios no se desanimó? ¿Tú crees que el Hijo de Dios no pudo haberse desanimado en un momento? Claro que sí, cuando sus propios hermanos lo rechazaban, cuando los mismos de su pueblo no creían que Él era el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Se pudo haber sentido frustrado? Claro. Cuando sus amigos lo abandonaron, cuando lo agarraron, ¿no dice la Biblia que se echaron a correr y dejaron a Jesús? Solamente uno permaneció de pie hasta la cruz. Solamente uno. Y siempre vas a tener de esa clase de amigos, de los que más te van a decir, yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí contigo. Aunque tú te vayas a la quiebra, yo voy a estar contigo. ¿Y sabes qué? Es el primero que se va a echar a correr. Es el primero que te va a dar la espalda. Pruebas en amistades las vas a tener. Pruebas con tu familia, quién va a estar contigo, las vas a tener. ¿No las hemos tenido? ¿No las hemos tenido? Claro, vamos a dar cuenta quiénes realmente en la familia van a estar con nosotros. Aquí en la casa de Dios te vas a dar cuenta quién va a permanecer hasta el final. ¿Quién va a seguir contigo? Aquí. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Pero no te preocupes, porque Él sí prometió estar con nosotros y Él iba a estar. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos. ¿Quiénes? Nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. No hay prueba, no hay dolor que Dios no haya experimentado, que el Hijo de Dios no haya experimentado. Todo lo pasó. Es que no tengo para comer, es que no tengo esto, es que no tengo el otro, es que nada más tengo unas papitas. ¿Qué crees? El Hijo de Dios se la pasó 40 días y 40 noches sin comer. Y tú por un día que no puedas comer, ¿qué harías si un día realmente no tuvieras nada que comer? ¿Qué harías? Que Dios cerrara su mano un día, solamente un día, y no tuvieras nada que comer. ¿Le reclamarías? Porque a veces tenemos ese dicho de decir, yo no, Señor, pero las criaturas. Que el Hijo de Dios sabe cuando pasamos por diversas dificultades. Él lo siente, pero es necesario que pasemos por ellas. Amén. El apóstol Pablo nos está diciendo, Él entiende y Él comprende
cada una de tus pruebas y de tus necesidades. Dios las entiende. ¿Qué tentación tienes ahorita? ¿El dinero? ¿La economía? ¿Qué es lo que ahorita está afligiendo nuestro corazón? ¿Qué vas a comer mañana? ¿Cómo vas a salir esta semana, esta quincena? ¿Eso es lo que te aflige? ¿Qué es lo que ahorita te está preocupando? Lo que te roba el sueño, porque a veces decimos, me roba el sueño, las preocupaciones, las deudas. Total, ¿vas a pagar o no? Malo que no fueras a pagar, pero vas a pagar. Dios te va a dar para que pagues donde te metiste. Hasta eso, Dios es bueno. Si Dios fuera malo, como muchos lo piensan, Dios dijera, ¿sí? ¿Tú te embarcaste? Pues tú sal. Mas sin en cambio, Dios te da para que pagues tus deudas. Porque Dios es fiel. Amén. 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 Sigamos leyendo Mateo capítulo 4, versículo 3. Y llegando el tentador, le dijo, ya que eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Versículo 4 dice, pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué tan fácil era? ¿Tú crees que a Jesús le costaba o le iba a costar hacerse un pancito? Pues no. ¿Cuántos milagros hizo de multiplicación de alimentos? ¿Cuántos? Muchos. La Biblia nos registra 2. ¿Tú crees que eso no lo podía hacer Jesús en el desierto? Claro que sí. Pero Jesús respondió sabiamente y le dijo, yo vivo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le recuerda lo dicho por Dios. Sí. Esto ya se lo había dicho Dios al pueblo de Israel. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Dice, por eso te aflijo y te dejo padecer hambre para sustentarte con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan, ¿qué? Vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Dios. Dice el Señor, por eso te aflijo, por eso te hago padecer hambre, para que no dependas de la comida, sino para que dependas de ese maná que viene del cielo, de mi palabra. Amén. Amén. Nosotros como hijos de Dios dependemos de nuestro sustento espiritual. Es por eso que Pablo dice que el justo por la fe vivirá. Recuerdo el pasaje donde dice que Jesús es ese maná. Juan 6, versículo 35. Vamos a leer desde el versículo 32. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Ellos no entendían lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo, mas sin en cambio Jesús les dice, yo soy el pan de la vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Versículo 38 dice, pues he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del que me envió, que todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces Jesús declara y dice, yo soy ese maná del cielo. No comas solamente comida natural y sientas que eso te va a dar vida,
Porque muchas veces pensamos que nuestra comida natural, lo que comemos diario, es lo que nos mantiene con vida. Pero Jesús dice algo muy importante, dice, no, ustedes tienen una comida mejor. Ustedes, su sustento es de allá arriba, el espiritual, es el que te va a dar vida. ¿Para qué quieres que tu cuerpo esté sano, esté bien alimentado, esté bien llenito, si por dentro estás bien raquítico espiritualmente? Si no tienes nada. Nada. Jesús está dejando algo bien claro y le está diciendo al tentador: yo no dependo de la comida de este mundo, sino al contrario, yo como de lo espiritual. Mi comida es de lo que sale de la boca de Dios. Versículo 51 de Juan 6 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén, gloria a Dios. Una respuesta sabia que el Hijo de Dios le dio al tentador. Amén. Todo se mantiene y todo tiene vida por las palabras de Dios. Si tú y yo tenemos vida, si tú y yo tenemos sustento de Dios. Amén. Como hijos de Dios necesitamos ser probados muchas veces, y Dios te va a probar en el sustento. Dios va a permitir que seas probado. Porque es necesario que dependas de Dios. No dice, no recuerdo si es Isaías, que dice que vas a comprar sin dinero. Entonces, ¿por qué te afliges? Tienes que entender cómo y cuándo Dios lo hace. ¿Sí? Ya hemos cantado muchísimo esta historia de la mujer clamando y pidiéndole al Señor el sustento y el sustento y el sustento. Y uno de sus vecinos se burla de ella y va y le deja una despensa enfrente de su casa y le dice, para que vea que no es Dios y que fui yo. Sale la señora y dice, Señor, gracias, porque hasta el diablo obedece cuando tú hablas. Y el vecino se queda de así, porque dice, al final de cuentas Dios usó a su vecino para que ella tuviera el sustento. Pero ella no se desesperó, ella estuvo confiada en la promesa que Dios le dijo. Y a veces ese es nuestro desespero. A veces lo físico, ¿sí?, hace que nosotros nos frustremos. Por eso es que Dios nos prueba, porque pensamos que nuestra vida depende de lo natural y nuestra vida depende de lo espiritual. Amén. Continuamos leyendo Mateo 5, versículos 5 al 6. Entonces el diablo lo llevó hasta la santa ciudad, lo puso en pie sobre el pináculo del templo. El diablo lo lleva, dice, y lo puso de pie sobre el pináculo del templo. Y le dice, ya que eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te llevarán, para que tu pie jamás tropiece en piedra. El diablo también va a querer hacerte dudar de la protección de Dios, y él mismo te va a recitar las escrituras haciéndote dudar de ellas. Porque es lo que le dijo al Señor Jesús. Pues si eres el Hijo de Dios, pues aviéntate. No dice, o no escrito está, que a sus ángeles va a mandar acerca de ti y te va a salvar. Y muchas veces el diablo hace eso en nosotros. Va a dudar de la protección de Dios. Va a hacerte dudar que Dios no está contigo. La gente te va a hacer dudar de esta manera. Sí, Dios no está contigo. ¿Para qué sigues? ¿Para qué avanzas? Dios no está contigo. Todo lo que te ha pasado y tan siquiera ha valido la pena. Si Dios dice que está contigo, ¿dónde está? ¿Por qué sigues tú solo? Si Dios te dijo que iba a estar contigo, ¿por qué sigues solo? Porque si tú dices que estás sirviendo a Dios, que le amas, que le honras, que tratas de buscarlo de la mejor manera posible, ¿por qué a veces no tienes lo suficiente
para poder comer bien. ¿Por qué? Porque vives limitado. Es ahí donde el diablo va a querer que tú reniegues de Dios, que tú lo tientes. ¿Y sabes a quién me recuerda? A Job. Dios permitió que el diablo lo tentara, lo probara. Le mató a sus hijos, le quitó toda su riqueza. Y dice que en todo eso Job no pecó. Y todavía el diablo insistente va y se presenta otra vez con el Señor y le dice: ah, sí, pero no le has quitado tu protección. Y el Señor lo permitió, le dice: ve y tócalo, mas sin en cambio no lo mates. Y sale de la presencia de Dios Satanás y se presenta con Job y lo hiere la maligna desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza, y tomando un tiesto roto se rascaba con él, estando sentado en medio de la ceniza. Fíjate, su esposa. Entonces le dijo su mujer: ¿aún te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Lo bueno es que lo amaba a su esposa. Lo bueno es que la esposa estuvo en las buenas y en las malas, como no lo hacen decir cuando te casas, ¿no? Ya muérete, le dice su esposa en pocas palabras. Ya maldice a Dios. Si de Dios nada más recibes lo malo. Le estaba dando a entender esto a Job. Pero él le respondió: ¿cómo suele hablar las insensatas? Así has hablado tú. Si recibimos de Elohim el bien, ¿no hemos de aceptar también el mal? Y dice algo interesante, dice: y en todo esto no pecó Job. ¿Con qué? Con sus labios. Pero acuérdate que el ser humano tiene sentimientos, tiene emociones, piensa, siente. Con sus labios no pecó. Pero si nosotros escarbamos aquí, te vas a dar cuenta que Job sí pecó. ¿Sabes por qué? Cuestionó a Dios. Dice que sus mejores amigos fueron y hicieron duelo con él. ¿Por cuánto tiempo? Por 7 días. Y ninguno de ellos hablaba. Por 7 días estuvieron ahí sentados sin decir nada. Pero en el capítulo 3, versículo 1 dice: después de esto abrió Job su boca. ¿Y qué? Y maldijo su día. Y Job habló diciendo: perezca el día en que nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día tinieblas. No pregunte Dios por él desde lo alto, ni lo alumbre su luz. ¿Sabes qué estaba haciendo Job? Haciéndose la víctima. Cuando él mismo había dicho días atrás: ¿acaso de Dios recibimos solamente el bien? ¿No hemos de recibir el mal? Entonces, ¿por qué tiempo más adelante, ya viendo la opresión, ya viendo el dolor de la úlcera, ya viendo toda la frustración, sus hijos ya no están, su ganado ya no está, su riqueza ya no la tiene, la enfermedad lo está agobiando, y él dice que maldice el día en que él nació? Que ese día se haga tinieblas y que la luz de Dios no lo alumbre desde lo alto. Fíjate sus palabras de Job. Muchas veces nosotros no pecamos con nuestras palabras, pero ¿sabes cómo pecamos? ¿Sabes cómo reprobamos cuando estamos en prueba? Con nuestras acciones. Cuando no aprendemos, como dijo el apóstol Pablo, a tener ese dominio propio. Y muchas veces utilizamos y nos escudamos como Job. Y decimos: ¿acaso solamente cuando estamos bien buscamos a Dios? Y cuando han de venir cosas malas, ¿no lo hemos de buscar? Pero ¿qué crees? Que en nuestro corazón está ese resentimiento, es decir: ¿por qué Dios? ¿Por qué lo permitiste?
Si sabes que ahorita no tengo dinero, Señor, ¿por qué permitiste que pasara esto? Pero en tus boca y delante de la gente dices lo contrario. Pero ya en la intimidad, fíjate, Job le tuvo más confianza a sus amigos que a su esposa, porque a su esposa la llamó insensata. Oh, como hablan unas insensatas, así tú has hablado ahorita a su esposa. Pero ya en la intimidad con sus amigos, Job se desprende y le dice, y empieza a maldecir sus días. Entonces interviene Elisaf, capítulo 4. Es interesante, yo cuando lo empecé a leer, yo dije, casi nos estaban describiendo, ¿o qué? Es cuando Dios te habla. Es cuando Dios quiere enseñarte algo a ti. Entonces intervino Elifaz temanita y dijo: si intentamos razonar contigo, te será molesto, pero ¿quién podrá contestar las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Tus palabras sostenían al que temblaba y afirmabas las rodillas decaídas. Pero ahora que te llega a ti, ¿te desalientas? Te ha tocado a ti y te turbas. ¿No es tu temor de Dios tu confianza y la integridad de tus caminos tu esperanza? Hasta ahí. Fíjate cómo a su mejor amigo lo cuestiona. Le dice: si intentamos razonar contigo, mi querido hermano, te vas a molestar. Porque piensas tú que estás en lo correcto. Cuando pasamos esas pruebas y alguien viene y te cuestiona, ¿sabes qué hacemos? Nos molestamos. Y nos dicen: ¿no eras tú el que enseñabas? ¿No eras tú el que les estabas enseñando que se fortalecieran en Dios? ¿Que caminaran? ¿Que no se alejaran de Dios? ¿No eras tú el que les estabas hablando? ¿No eras tú el que les decías: cíñete tus lomos, toma tu cruz y síguela? ¿No eras tú? ¿O era tu gemelo? ¿Verdad que duele cuando Dios habla? Y esto no lo tenía aquí. No lo había escrito. Pero en la noche que estuve leyendo, Dios me habló en mi corazón. Porque te turbas. Y Dios me habló, pero sentí en mi corazón que Dios me dijo: relájate, porque si no te voy a decir lo mismo que Job. Cíñete. Ahora yo te voy a preguntar a ti. Y dije: está bien, porque si Dios me pregunta a mí, voy a terminar mal. Aleluya. Diablo va a hacerte dudar de la protección de Dios, así como trató con Job, un hombre íntegro delante de Dios. A sus ojos, él decía íntegro, y Dios lo consideraba una persona justa, íntegra. Dios. ¿Tú crees que Dios se haya decepcionado de Job cuando escuchó todas estas palabras de él? Y que tuvo que confrontarlo y decirle: cíñete. Ahora yo te voy a preguntar a ti: ¿dónde estabas cuando yo creé todo el universo? ¿Dónde estabas? Ni siquiera existías. ¿Te crees sabio? No tienes ni una gota de mi sabiduría. Salmos 12, versículo 5. Hasta el versículo 7 dice: por la opresión de los pobres, por el gemido del menesteroso,
Ahora me levantaré, dice el Señor. Pondré en seguridad a los que son escarnecidos. La palabra del Señor son palabras puras. Como plata refinada es un crisol en la tierra, purificada 7 veces. Versículo 7 dice: tú los guardarás, oh Señor, nos preservarás de esta generación. ¿Para cuándo? Para siempre. Dios nos va a guardar. Dios nos va a guardar. Dice el salmista: tus palabras son puras. Todo lo que sale de tu boca, Dios, es pureza para nuestra alma. Vamos más rápido. Mateo 4, versículo 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo también tratará de tentarte con lo material de este mundo. ¿Sí? Te lo va a hacer pintar de una manera en que tú digas: sí, Señor, esto proviene de ti. Tú quieres que yo sea rico, tú quieres que yo sea prosperado, tú quieres verme en una Hummer, tú quieres que tu hijo, porque soy un hijo de Dios, viva en una mansión. Todo esto proviene de ti. Pero muchas veces no nos damos cuenta que todo eso nos hace daño. Yo pude darme cuenta en mi propia vida que tan solo, fíjate, Dios pudo darnos cualquier riqueza y poderte haber puesto en un lugar mucho mejor. Que tuvieras carros, dinero, fama, todo eso. Pero Dios hacía que me cuestionara yo mismo. Porque me dice el Señor: cuando yo te di poquito, no te di mucho, te di poquito. Tú sentías que ya merecías vivir en Dubái con lo poquito que yo te di. Tú sentías que traías una Hummer con el carrito que yo te di. Tú sentías que ya merecías todo con lo poquito, porque para lo que Dios nos dio no es nada. Y con eso poquito te alejaste de mi presencia. ¿Qué hubiera hecho si Dios nos hubiera dado mucho? ¿Qué hubiese pasado? Si así, hasta dónde me perdí, hasta dónde caí. Si así fui capaz de abandonar lo que Dios me había dado y lo que Dios había cumplido en mi corazón, el tener una familia estable. Si así fui capaz de desechar lo que Dios había dado a mi vida. ¿Qué hubiera pasado si Dios me hubiera dado más? Deuteronomio 6, 12 al 13 dice: guárdate de olvidarte del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Temerás al Señor tu Dios, a Él servirás y en su nombre jurarás. Guárdate de olvidar de tu Dios, que te sacó de donde, de Egipto. Y si te lleva al desierto, es para que valores lo que realmente Dios te va a dar. Dios no tiene problemas con dártelo, porque después de que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, ¿qué les dio? La tierra prometida. ¿No les dio una tierra donde fluía leche y miel? ¿No les dio una tierra de bendición? Claro que sí. Pero por su error tuvieron que esperarse 40 años. Y aún en el desierto Dios los proveyó. Aún en el desierto no los dejó. Aún en el desierto tenían vestido, calzado, comida, todo. Decía un pastor: ¿por qué ellos decían: Señor, danos de comer? ¿Acaso no llevaban ellos corderos? Podían matarse un corderito y hacérselo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué trataron de tentar a Dios? Y muchas veces así lo hacemos.
Decimos, Señor, dame de comer. Pues si ahí tienes arrocito, frijolitos, ¿por qué no los haces? Es que eso a mí no me gusta. ¿Por qué no te lo comes? A veces queremos comer de los demás. Pero ¿cuándo vas a comer de lo tuyo? Ay, Dios es bueno. Sigamos leyendo en el versículo 11 de Mateo. El diablo entonces le dejó, y de ahí vinieron ¿qué? Ángeles ministradores. Cuando Dios vea que tú pasaste esa prueba, dice que el diablo huirá de tu presencia. Enviará a sus ángeles para que ellos te sirvan, te ministren. No te pases, mi querido hermano, 40 años en el desierto. Jesús pasó 40 días y 40 noches porque necesitaba ser probado. Pero no es lo mismo que tú pases 40 días a que pases 40 años en el desierto. Toda una vida ahí. Disfruta del maná que Dios tiene para tu vida. Disfruta lo que Dios ha preparado para ti. No te quedes en el desierto porque no es nada grato. Sal, aprende lo que Dios quiere enseñarte. Aprende en ese proceso, en esa prueba. Madura, ten ese carácter. Y sal a poseer la tierra que Dios ha establecido para ti, que es la vida eterna. No te quedes a medio camino. Hebreos 1:14 dice: ¿no son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que van a ser salvos? Dios manda a sus ángeles para que te asistan, para que te sirvan, para que te alienten, te fortalezcan. Dios responde a tus oraciones. Esos ángeles están día y noche subiendo y bajando para tu servicio. Por último, el Salmo 34:7 dice: el ángel del Señor acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen y los defiende. Dios no te va a dejar pelear tu causa solo, ¿sí? El ángel del Señor va a acampar alrededor de tu vida. Pero hasta que tú no entiendas esa prueba, Dios no va a poder hacer más de lo que tú no le permitas hacer. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la bendición que nos dio de estar aquí. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor alce su rostro sobre de ti, que el Señor tenga misericordia de ti y que siempre te conceda la paz. Que Dios te bendiga.